¿Alguna vez has pensado en cómo una vida puede cambiar en un instante? Yo soy Pablo, y si antes era conocido como Saulo de Tarso, hoy estoy aquí para contarte mi historia, un viaje marcado por la transformación, la fe y un propósito que cambió todo lo que creía. Sé que muchos de ustedes viven divididos entre convicciones y dudas, entre lo que creen que es el camino correcto y lo que sus corazones les susurran. Pues bien, yo también estuve allí, y quiero compartir contigo lo que aprendí. Pasé de ser un perseguidor a un predicador, enfrenté prisiones, persecuciones y rechazos. Y, incluso en las dificultades, descubrí que había algo mayor guiando mis pasos. En este vídeo, escucharás sobre mis experiencias, mis momentos de duda y las profundas lecciones que la vida me enseñó. Prepárate, porque voy a abrir mi corazón y mostrarte verdades que pocos se atreven a contar. Ahora, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Créeme, algo sorprendente te espera al final, algo que puede cambiar tu perspectiva sobre la fe y la perseverancia. ¿Vamos juntos en este viaje? Yo era Saulo de Tarso y, desde joven, me sumergí profundamente en la tradición de mis antepasados. Crecí bajo la tutela de Gamaliel, un maestro respetado, un guía que me mostró el camino de la ley de Moisés como el único digno de ser seguido. No era solo un aprendizaje, era la sangre que pulsaba en mí, lo que me guiaba en cada paso. Cada palabra y enseñanza llevaba el peso de la responsabilidad de preservar la verdad. Imagínalo, vivir con una misión tan clara que cualquier desvío parecía una traición. Acompáñame, y te contaré qué pasó después. Me enorgullecía de seguir cada detalle de la ley. Ese celo era mi identidad, mi escudo. Defendía con toda mi fuerza lo que creía y, en ese momento, nada me hacía cuestionarlo. Estaba seguro de conocer el camino, de que ya había alcanzado la respuesta. Cuando miraba a los seguidores de Jesús, con sus ideas sobre el amor y la gracia, sentía una presión en el pecho. ¿Cómo podían contradecir lo que me parecía tan claro? Pero ni imaginaba que el mismo Dios estaba trazando otro camino para mí. Quédate conmigo, porque pronto entenderás lo que quiero decir. La verdad es que, en ese momento, no veía necesidad de cambiar. Mi compromiso con la ley era absoluto y cada día me hacía más rígido, más inflexible. Pero la vida, o mejor dicho, Dios, tenía otros planes. Y tal vez te preguntes, ¿qué podría tener el poder de transformar una convicción tan fuerte? Pues te lo contaré. Quédate hasta el final y descubre cómo un solo momento puede cambiar para siempre quiénes somos. Cuando comencé a conocer a los seguidores de Jesús, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Por más que intentaba ignorarlo, había algo en ellos, en ese mensaje de amor y gracia, que tocaba una parte que yo mantenía cerrada. Cada palabra parecía desafiar directamente el camino que había seguido. Y lo confieso, era como una herida que insistía en no sanar. Si alguna vez intentaste ignorar una duda que no se calla, sabes exactamente lo que significa. Sigue conmigo, porque esto fue solo el comienzo. Cada encuentro con ellos intensificaba el conflicto en mi interior. Como alguien que defendía la ley de Moisés con uñas y dientes, ver lo que parecía una desviación, una afrenta, era insoportable. En el fondo, me preguntaba, ¿existirá otra verdad además de la que conozco? ¿Tendrán el amor y la gracia algo que aún no he entendido? Eran preguntas que me incomodaban profundamente, pero me resistía. No quería aceptarlo. Sigue atento, porque este dilema todavía me llevaría a algo que nunca imaginaría. Sentía que mi fe estaba siendo desafiada como nunca antes. Era como si una parte de mí estuviera siendo atraída hacia un nuevo camino, pero me aferraba con fuerza. No quería abandonar mi certeza. Pero una verdad se volvía clara. El conflicto interno no desaparece al ignorarlo. Crece hasta que nos obliga a enfrentarlo. Y te preguntarás, ¿a dónde lleva todo esto? Pues te digo, algo grandioso estaba por venir. El viaje a Damasco parecía solo uno más entre tantos que había hecho, pero en realidad, cambiaría todo. Mientras avanzaba con el corazón ardiente contra los seguidores de Jesús, fui sorprendido por una luz intensa, tan fuerte que me cegó y me arrojó al suelo. De repente, escuché una voz que me llamaba, diciendo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús. En ese momento, todo dentro de mí pareció derrumbarse. Si has vivido algo que hizo temblar tus convicciones, sabes de lo que hablo. Sigue conmigo, porque esto es solo el inicio de la transformación. Allí, en el suelo y sin visión, sentí un vacío que nunca había experimentado. Todo en lo que creía parecía haber sido arrancado de mí. Y aunque el miedo me dominaba, surgió una profunda curiosidad. ¿Sería yo, el defensor de la ley, quien estaba equivocado todo este tiempo? A veces,
Necesitamos perderlo todo para entender lo que realmente importa. Me llevaron a Damasco, todavía sin ver, pero con la mente abriéndose a lo desconocido. Ese fue el primer paso en un camino que nunca habría elegido por mi cuenta. Y créeme, aún había mucho más por venir. En ese momento, ciego y vulnerable, comencé a entender que el mundo es mucho más grande que nuestras certezas. Estar ante lo inesperado, escuchar la voz de aquel a quien perseguía, me dejó sin piso. Pero, paradójicamente, me dio una nueva visión de mí mismo. Quédate hasta el final, porque esta experiencia fue solo el primer paso hacia lo que vendría después, una misión que jamás habría imaginado. Después de mi conversión, mi vida dio un giro inesperado. Cuando recuperé la visión, me di cuenta de que mi propósito había cambiado por completo. Ese celo que antes me hacía perseguir a los cristianos ahora me impulsaba a proclamar el nombre de Jesús. Comencé a predicar en las sinagogas, a hablar sobre la gracia y el amor que transformaron mi vida. Pero pronto noté que las personas no estaban preparadas para ese mensaje viniendo de mí. Muchos me miraban con desconfianza, otros con desprecio. Si alguna vez intentaste cambiar y encontraste resistencia, sabes lo desafiante que puede ser. Y esa era solo la primera barrera. Cada palabra que compartía llevaba el peso de la misión que había recibido. Enfrenté rechazo, persecuciones, pero sabía que debía continuar. Como alguien que redescubre su camino, vi que muchos seguían atrapados en una visión rígida de la ley, como yo lo estuve. Pero entendí que el verdadero amor y la gracia no estaban en las reglas, sino en el corazón. Estaba decidido a llevar ese mensaje, incluso si eso significaba enfrentar peligros. Era un llamado más grande, algo que trasciende el miedo. Quédate conmigo, porque el impacto de esta misión fue más allá de lo que podría haber imaginado. Cada predicación, cada viaje, era una batalla, pero también una victoria. Sabía que la misión no sería fácil, pero lo fácil no transforma. Si alguna vez te encontraste ante algo difícil y pensaste en renunciar, quiero que sepas que el verdadero cambio viene con perseverancia. Por eso, a pesar de las dificultades, continué. Pero aún había mucho más por hacer, y el viaje que me esperaba no sería simple. Quédate, porque te contaré cómo enfrenté los desafíos y cómo cada obstáculo fortaleció mi fe. Con el tiempo, me di cuenta de que la misión no podía limitarse solo a palabras habladas. Era necesario algo más duradero. Fue entonces que comencé a escribir cartas para las iglesias, mensajes que transmitían enseñanzas sobre la fe, el amor y las complejas relaciones humanas. Estas cartas eran una extensión de mi voz, destinadas a guiar y fortalecer a los seguidores de Cristo en sus comunidades. Imagínalo, cada palabra cuidadosamente elegida para llegar a personas que nunca conocería en persona. Si alguna vez has escrito algo importante, sabes la responsabilidad que conlleva. Y las cartas se convirtieron en más que simples palabras. Se convirtieron en un legado. Estas cartas no eran solo instrucciones, sino un llamado al corazón, una invitación para que todos buscaran una vida más plena en Cristo. Abordé temas que iban desde la unidad hasta la paz en tiempos difíciles, ofreciendo apoyo y consejos prácticos. Por ejemplo, enseñé sobre la importancia de amar al prójimo, sin importar quién fuera. Hablé sobre la importancia del perdón, de cultivar la paciencia y la bondad. Para muchos, estas cartas se convirtieron en guías para lidiar con conflictos y dudas. Si deseas profundizar en tu fe, te recomiendo leer y meditar en estos escritos. Aún tienen mucho que enseñar. Escribir estas cartas fue para mí una manera de estar presente con ellos, incluso a la distancia. En cada palabra, dejé parte de lo que aprendí, con la esperanza de que estas iglesias permanecieran firmes. Pero, como cualquier gran obra, requería esfuerzo constante. Sabía que, a pesar de cada carta enviada, aún había mucho por hacer y el mundo seguía lleno de desafíos. Y, créeme, esos desafíos me enseñarían lecciones aún más profundas sobre la resiliencia y la fe. Quédate hasta el final, porque esto es solo una parte de lo que estaba por revelarse. Mi camino no fue fácil. En cada ciudad, enfrentaba desafíos que ponían mi fe al límite. Fui encarcelado, azotado e incluso naufragué. Pero aprendí a ver cada dificultad como una oportunidad para crecer y fortalecer mi misión. Imagínate en una situación así, encerrado en una celda fría, sin certeza del mañana, pero aún firme en tu fe. Cada golpe, cada cadena, era un recordatorio de que esta misión valía cualquier sacrificio. Créeme, no fue fácil, pero sabía que estaba en el camino correcto. La resiliencia se forja en los momentos de mayor prueba, y yo lo aprendí en la práctica. En cada prisión, encontraba una manera de continuar mi obra, ya fuera orando o animando a otros presos. Descubrí que cuando la fe es verdadera,
encuentra fuerzas incluso en las situaciones más difíciles. Es como un árbol cuyas raíces se profundizan con el viento en contra. Para aquellos que enfrentan dificultades, mi mensaje es claro: nunca renuncien a aquello que sus corazones saben que es verdadero. Quédate conmigo, porque mi viaje estaba lejos de terminar. Cada adversidad se transformaba en un testimonio vivo del poder de Dios. Las personas me preguntaban de dónde sacaba fuerzas, y mi respuesta siempre era la misma: de la fe. Y esa fe me llevaba a superar cualquier obstáculo. Por eso, nunca me detuve. Incluso en los momentos más oscuros, sabía que Dios tenía un propósito mayor. Y fue esa certeza la que me sostuvo y me permitió ver cada desafío como un nuevo escalón. Quédate hasta el final, porque las lecciones más profundas apenas comenzaban a revelarse. En mis últimos años, fui llevado a Roma, acusado y encarcelado por las autoridades debido a mi fe. Parecía el final del camino, pero vi en ello una última oportunidad para proclamar el Evangelio. Incluso preso, usé cada momento para defender la verdad de Cristo, incluso ante las autoridades romanas. Imagínate allí, frente a los poderosos, y aún así, sin miedo. Este era mi llamado, y estaba decidido a cumplirlo, fuera cual fuera el costo. Quédate conmigo, porque voy a compartir el impacto de esto hasta los confines del imperio. Las cadenas que me ataban no impedían que el mensaje se expandiera. En Roma, incluso encarcelado, la palabra de Dios seguía extendiéndose. Escribía, predicaba para aquellos que me visitaban, y cada uno llevaba adelante el mensaje. Es curioso pensar que, al ser aprisionado, alcancé aún más personas. Si alguna vez has sentido que estabas limitado de alguna forma, debes saber que incluso las limitaciones pueden convertirse en puertas hacia algo más grande. Este tiempo en Roma mostró que el mensaje de Cristo es más grande que cualquier celda o frontera. Al final, cada conversación, cada carta enviada desde dentro de los muros de Roma, era una forma de mantener viva la esperanza. Sabía que mi misión había dejado una marca y que este mensaje continuaría, incluso sin mi presencia física. Era como sembrar semillas que germinarían en corazones distantes, porque la palabra de Dios no depende de un solo hombre, vive en cada uno que la abraza. Y tú, al escuchar todo esto, puedes preguntarte: ¿cómo puedo aplicar esta fe en mi vida? Y entonces, después de todo esto, ¿qué harás con estas lecciones? Mi viaje mostró que, incluso en las mayores adversidades, la fe y la resiliencia son las fuerzas que nos impulsan a seguir adelante. Pero ahora, la pregunta que te hago es: ¿estás listo para aplicar esto en tu vida? ¿Será que ya estás viviendo el propósito en el que crees? Piensa en los cambios que puedes hacer para profundizar tu fe y fortalecer tus convicciones. Cada experiencia que compartí aquí tiene un propósito: mostrar que la verdadera transformación ocurre cuando nos entregamos, sin miedo, a lo que creemos que es el llamado de nuestras vidas. Y no es una cuestión de que sea fácil, sino de ser fiel. Entonces, ¿qué puedes hacer para comenzar este viaje hoy? Y si pudiera decirte algo, comienza ahora, no esperes las condiciones perfectas, porque tal vez nunca lleguen. Si este contenido tocó tu corazón y te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, podrás seguir aprendiendo y fortaleciendo tu camino. Créeme, aún tenemos mucho por compartir, y esta es solo una de las muchas lecciones que Dios tiene para enseñarnos. ¿Vamos juntos?